Buenos días, sean bienvenidos a esta charla titulada Sácalo de tu pecho, un diagnóstico a tiempo puede cambiar tu vida. En el marco de las conferencias de cultura de paz en este mes de octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, presentamos a ustedes cómo es que un diagnóstico cambia la vida de una persona. Nuestros ponentes de esta mañana, doctor Jaime Briceño Ramírez, médico cirujano y partero con especialidad de medicina interna en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Cuenta con una subespecialidad en infectología. Actualmente es profesor de tiempo completo, titular A en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es jefe de departamento de clínicas del Centro Universitario de Los Altos. Médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, además de ser miembro de la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara. También nos honramos con la presencia del médico Juan Carlos Vázquez Limón, especialista en oncología, dedicado al diagnóstico y tratamiento del cáncer desde una perspectiva multidisciplinaria con un equipo que incluye cirujanos, radiooncólogos, radiología intervencionista, clínica del dolor, entre otros. Se especializó en el tratamiento del cáncer con quimioterapia, hormonoterapia, así como terapias innovadoras como inmunoterapia y terapias blanco. Es investigador en ensayos clínicos de inmunoterapia en cáncer de pulmón y cáncer de próstata. Actualmente es el jefe de oncología del Hospital Civil de Guadalajara. Y bueno, sin más, los dejo con nuestros especialistas. Sí, yo nada más agregaría que también Juan Carlos Limón es excelente internista, por cierto. Gracias, gracias. Egresado del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Perfecto. Es correcto. Así es. Bueno, Juan Carlos, pues te parece que voy a hacer una serie de preguntas para que nos trates de ilustrar, sobre todo a la población, por qué es importante hablar de cáncer de mama y por qué sobre todo le damos sobre todo la importancia en este mes de octubre a esta enfermedad que seguramente ya nos explicarás es de las enfermedades más prevalentes en cuanto a cáncer se refiere y que tenemos que estar siempre, vamos a decir, atentos ante esta enfermedad. Coméntanos, Juan Carlos, ¿por qué deberíamos estar sensibilizados de forma inicial ante esta enfermedad que es el cáncer de mama? Como bien lo mencionas, Jaime, es muy importante decir que el cáncer de mama en el mundo es la causa más común de cáncer en las mujeres. Es cierto que también hay en los hombres, pero es un porcentaje muy bajito. Entonces, en el mundo se estima que hay más o menos unos 2.200.000 nuevos casos por año. Y se estima que este número estará incrementando. Y bueno, en Estados Unidos, que es donde tenemos una referencia cercana y que tienen una muy buena epidemiología, mencionan más o menos 240.000 casos nuevos por año. Y de acuerdo, según la OMS y Globocan, que es un estimado de México, que no hay una estadística tan fidedigna, que se saca un estimado, son alrededor de 30.000 nuevos casos por año de cáncer de mama. Y como bien lo mencionas, bueno, el cáncer más común en mujeres y casi en general, la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. Entre la primera y la primera puede entrar cáncer de pulmón que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Pero en mujeres es la causa número 1. De acuerdo, Juan Carlos. Juan Carlos, desde tu punto de vista, ahorita si quieres hablamos de las estrategias de detección. Antes de hablar de eso, ¿qué crees que le haga falta? Me refiero en términos de salud pública, para alertar sobre todo a las mujeres y los hombres, pero principalmente las mujeres, en términos de detección. Me refiero de que si tú consideras que las campañas son correctas en esta situación de la autoexplórate, a diferencia de esta situación del revísate con tu médico, que de acuerdo a alineamientos que existen, podría llegarte a un diagnóstico de cáncer de mama. En ese sentido, ¿qué tanto impacto, me refiero, en cuanto a estrategias de salud pública, crees tú que haga falta por hacer? Sabemos que en México no tenemos una cultura de asistir a revisiones periódicas, sobre todo cuando tenemos
Creo que se está trabando un Juan poquito. Carlos, ¿me escuchas? Sí, se trabó un poquito. Sí, se está trabando un poco, ¿verdad? Sí, Pero ya, perdón. ya te escucho de nuevo. Sí, sí. Básicamente era comentarte si tenemos las estrategias adecuadas en términos de salud pública dirigidas a la mujer en cuanto a la prevención del cáncer de mama, y si no las tenemos, ¿qué crees tú que les haga falta? Creo que en el mundo está estandarizado la mamografía a partir de los 40 años y sí se hace en México, en términos de salud pública, sí se hace la difusión y sí se hace la detección. Creo que falta un poquito romper tabús. Como ya lo mencionaste, somos difíciles de ir, sobre todo a consultas preventivas, ¿no? A menos de que haya una enfermedad, nos vemos obligados a acudir al médico, ¿no? Pero en términos de prevención sí nos falta una concientización mayor. Tal vez yo recuerdo que en la primaria teníamos algunas, primaria, secundaria, alguna información sobre vacunas, por ejemplo, de vacunación, etcétera. Entonces, posiblemente si desde programas escolares de primaria, secundaria, preparatoria, se hace algún tema en alguna de las materias de salud sobre la importancia de las patologías que tienen screening, como mama, próstata, cáncer de cervix, entre otras, puede ser que esto se vaya quedando más marcado en la generalidad, ¿no? En la población, de tal manera que, bueno, ya después en la edad adulta, con el trabajo, las pacientes que trabajan en casa, que son amas de casa también, además, tal vez es un poquito más difícil este tipo de acudir a estas citas preventivas, pero si queda bien calcado en la memoria colectiva, creo que es probable que también eso pueda aportar, ¿no? Pero los esquemas están, los estándares están y los lineamientos también. De acuerdo. De repente un servidor, desde el punto de vista de fuera de la oncología, por supuesto, nota que muchas de las estrategias de prevención que se dan a veces en medios masivos es esta situación de la autoexploración y no tanto de la detección con el médico. En términos generales, ¿qué beneficios tú le ves si impacta realmente en mortalidad o impacta en desenlaces la autoexploración comparado con la mamografía de acuerdo a lineamientos internacionales que tenemos de detección? Esa es una muy buena pregunta, Jaime, porque creo que en lo general los médicos y todos los que estamos en el área de la salud apoyamos mucho lo de la autoexploración, pero ¿qué dice la evidencia, no? Entonces, hay un estudio muy grande que se hizo en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, con un gran número de pacientes que evidentemente fueron entrenadas, que se les dio una capacitación para la autoexploración, y la verdad es que se vio que solamente la autoexploración detecta como 0.3% más, ¿no? Entonces, tal vez, al menos de que sean zonas o lesiones groseras, que ya sean muy evidentes, puede tener un mayor impacto. Entonces, estoy de acuerdo contigo a lo que mencionas de enfocar más que a la autoexploración, enfocarlo más a la exploración del médico especialista en esta área, o sea, que puede ser ginecología oncológica, oncología quirúrgica o médica, etcétera, medicina interna, para que se pueda, que se abra una revisión por alguien que tenga más experiencia en esto, y eso aumenta como a un 18%. Si comparamos 0.3 a 18, estamos hablando de un cambio importante. Ahora, si a esto le agregamos que cuando vaya con el profesional de la salud, va a sugerir seguramente agregar la mamografía y el ultrasonido, eso nos aumentará muchísimo la capacidad de detección. Entonces, tal vez que si los esfuerzos van a ser enfocados a autoexplórate, que no estoy en contra de eso, pero el problema que yo vería es que lo sustituyan. Es decir, que como yo ya me revisé y no me palpo nada, no necesito ir al médico y no necesito hacerme mamografía y ultrasonido, que se malentienda esa situación. Exacto. Muy bien, amigo, pues ya que estamos hablando de detección, pues platícanos, ¿quiénes se deberían hacer detección de cáncer de mama? Si existe algún grupo de riesgo que tenga que hacerlo con prioridad o tal vez a una edad más temprana. Platícanos cuáles serían los lineamientos para que podamos prevenir esta enfermedad. Muy bien, esto es bien importante. Los estándares internacionales mencionan que todas las mujeres a partir de los 40 años de edad, iniciando a los 40 años de edad, se tienen que hacer un chequeo médico y hacer mamografía y ultrasonido bilateral. Esto nos ayuda porque son complementarios.
Entonces, si vemos algo en la mamografía nos va a ayudar sobre todo a ver lesiones evidentemente no palpables, incluso que a veces son poco determinables por ultrasonido, pero si ya las vemos en la mamografía, el ultrasonido nos ayudará un poquito más a saber si son quísticas, si son sólidas, y ya con esto hacemos un complemento que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, estándares internacionales más de los 40 años. Hay algunas asociaciones que mencionan, por ejemplo, los canadienses, que a partir de los 50 años hacerlo cada 2 años. Entonces ya si ve uno particularmente algunas áreas del mundo, cambian un poquito los lineamientos, pero para términos generales y ser muy claros con la población y que quede el mensaje no sea confuso, a los 40 años todas las mujeres. Muy importante lo que mencionaste. Si hay algún antecedente, por ejemplo, un familiar directo, llámese hermana, hermano, mamá, que tienen cáncer de mama, entonces yo tengo una familiar o una mujer tiene una familiar directa, el screening debe de hacerse 10 años antes que su familiar. Y esto aplica de los 50 años para abajo, porque si su familiar lo tuvo a los 65, esta paciente no va a decir, bueno, yo a los 55, ¿no? A los 40, como todo el mundo. Pero si su familiar lo tuvo a los 45, a esta paciente le bajamos 10 años y es a partir de los 35 años de edad. ¿Qué otras poblaciones? Sobre todo en aquellas pacientes que tienen varios familiares con cáncer de mama y que se les han hecho estudios de tamizaje con genética, que cuando ameritaría ir a genética, bueno, eso es otro tema, pero rápidamente, si tiene 2 o más familiares directos, si tiene un familiar hombre con cáncer de mama o asociado a mutaciones BRCA en edad joven, y si tienen estas pacientes alguna alteración genética conocida en la familia y se les determina y la tienen, el mejor ejemplo es el BRCA, que es Breast Cancer, por sus siglas en inglés, que es el gen que se asocia al alto riesgo de cáncer de mama. Aquí algo importante. El riesgo en población general de tener cáncer de mama en alguna etapa de la vida es de 12.5%. Es decir, 1 de cada 8 mujeres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida. Pero si tienen la mutación BRCA, este riesgo se va arriba del 90%. De tal manera que aquí, como lo mencionaste, es muy importante ese subgrupo, grupos especiales. A partir de los 25 años de edad se debe hacer screening y el ultrasonido y la mamografía no son lo ideal porque la mama es más densa, tiene menos tejido graso, es más densa, más dura. Entonces aquí está indicado hacer resonancia magnética de la mama, pero en esta población muy, muy específica. Además, que es otro tema de conversación, pero se tendrá que valorar si hacer una cirugía preventiva de cáncer, en estos casos en particular. Justo me ganaste el comentario. Me imagino que debe ser, cada pregunta es para desarrollar un tema, ¿no? ¿Qué papel, y justo iba a comentarte, tiene lugar la quimioprevención, por una parte, o por otra parte, la resección de mamaria en esos grupos de alto riesgo que tengan mutaciones genéticas, particularmente BRCA asociado a cáncer de mama? ¿Cuáles son, qué estrategias tenemos desde el tratamiento médico o la cirugía en prevención de cáncer de mama en esos grupos de alto riesgo? Bueno, en el caso del BRCA, tomando la línea que llevábamos, se puede hacer una mastectomía bilateral. Algo importante, ojo, que a lo mejor en la imagen, en lo colectivo es que queda el tórax plano y la cicatriz grande que a veces se suele asociar con cáncer de mama. Pero en estos casos, como es algo preventivo, se puede hacer como una cirugía plástica, como si fuera una cirugía reconstructiva o una cirugía estética. Es decir, se puede hacer un abordaje, hay varios tipos de abordajes, pero, por ejemplo, un abordaje subareolar, se vacía la mama, ese es el término que usamos para decir que se quita el tejido natural o normal de la mama y se colocan implantes. De tal manera que queda la mama y el pezón a grosso modo intactos, de tal manera que no es algo desfigurante. Eso es importante decirlo, ¿no? Porque puede imaginarse la gente que va a quedar con cicatrices muy grandes y sin mamas, ¿no? Sería sustituir el tejido mamario por implantes. Y bueno, la quimioprevención, los factores de riesgo que se asocian al cáncer de mama prácticamente casi todos están asociados con hormonas. La menarca temprana, o sea, la primera menstruación, la edad a la que se tuvo la primera menstruación, y la menopausia, que es la edad a la que se tuvo la última menstruación, bueno, y que pase más de un año. Es muy importante. Por ejemplo, si una paciente tiene, para poner un ejemplo, si empieza su menstruación a los 10 años y deja de
menstruar a los 55, tenemos 45 años de exposición hormonal. En cambio, si empieza a los 15 y termina a los 45, tenemos 30 años de exposición hormonal. Entonces, entiéndase menopausia temprana como menos de 12 años de edad que inicie. Menopausia tardía más de 55 años. Eso es, entonces, ¿por qué? Porque hay más estímulo de los estrógenos. En la menopausia deja de funcionar los ovarios y baja el estímulo estrogénico. Entonces, eso es uno. Por otro lado, la nuliparidad, no embarazarse, también se asocia con riesgo porque no hay un descanso, digamos, de la producción hormonal, que en el embarazo sí se da. Y además, la lactancia materna, muy importante, es preventiva, y no lactar, pues evidentemente no habría esa prevención, porque durante la lactancia cesa también un poco ese estímulo hormonal habitual. La obesidad, se producen también los estrógenos no solo en el ovario, sino en las glándulas suprarrenales, que como bien sabemos, para el público en general son unas glandulitas que están arriba de los riñones, que pueden producir también estrógenos. Y en la grasita periférica, llámese de la cintura, etcétera, también se suelen producir. Por eso la obesidad se asocia. ¿A qué me lleva esto? Que ya existen modelos para determinar el riesgo que mencionas. Entonces uno puede hacer una medición. Hay incluso aplicaciones en línea donde uno solo va metiendo los datos, la edad de la paciente, si es nulípara o no, a qué edad tuvo el primer embarazo, la edad de inicio de la menarca, entre otras cosas, y nos da un riesgo. Si este riesgo es el modelo más conocido, es el modelo de Gale, o G-A-I latina L, Gale. Este modelo que nos dice que si las pacientes tienen más de 1.66% anual por los próximos 5 años de tener cáncer de mama, hay que darles prevención. Y parece poquito, pero 1.6 en 5 años es como 8%, cuando hablábamos que en el público general es 12.5, y esto 8% en 5 años, El otro es 12% a lo largo de la vida. Exacto. Entonces aquí lo que se puede usar es el tamoxifeno, que es un antiestrógeno, que también, bueno, hay que valorarlo muy bien porque puede tener sus efectos secundarios, pero ya sería otro tema, ¿no? Pero sí existen esos modelos totalmente, Jaime. De acuerdo, muy bien, Juan Carlos. Bueno, ¿qué pasa, Juan Carlos, cuando ya, y si nos puedes hablarlo a la población, cuando ya una paciente recibe el diagnóstico de cáncer de mama? ¿Cuáles son los procesos a seguir? ¿Qué estudios se hacen para determinar el mejor abordaje, la extensión tal vez? Y sobre todo para, en forma inicial, planear el tratamiento. Y si nos podías decir, aprovechando ya el viaje de una vez, ¿cuáles serían las modalidades de tratamiento de forma inicial que pudiéramos contar? Muy bien. Bueno, una vez que tenemos el diagnóstico, bueno, importante, me regresaría tantito nada más en la mamografía, de acuerdo a lo que nos reporten. La mamografía, bueno, para todo el público en general, nos van a ver que luego cuando ven los resultados dice BRATS, con B grande, ¿no? Esto quiere decir, por sus siglas en inglés, valoración radiológica de la mama, así en términos prácticos, ¿no? Entonces, aquí en este caso es, si nos reportan un BRATS 1 es normal, un BRATS 2 es hallazgos benignos, llámese algún quiste, alguna calcificación, que no es de importancia. Un BRATS 4 nos dice riesgo de cáncer, y hay A, B y C, bajo, intermedio y alto riesgo. El 5 es que nos dice, esto es cáncer hasta no demostrar lo contrario, más de un 95% de probabilidades. Y el BRATS 3 queda un poquito en el limbo, porque dice, bueno, si 2 es normal y 4 es riesgo, si soy un 3, ¿qué tengo, no? Bueno, eso es indeterminado. Quiere decir que no queda tan claro si es sospecha de malignidad o son hallazgos benignos. ¿Qué hacemos en ese caso? En lugar de hacer mamografía anual, la hacemos en 6 meses, estar un poquito más atentos. Ya que tenemos un BRATS 4 o 5, el paso es la biopsia, ya tenemos el diagnóstico, como bien mencionas. Lo que sigue para nosotros como médicos es determinar qué tan avanzada está la enfermedad. Si está pequeñita, localizada en la mama, o si está grande, también localizada en la región de la mama, en la axila, en el cuello, o si ya se fue a otro órgano. Entonces es muy importante que una vez que tenemos el diagnóstico, nosotros valoremos a los pacientes, a las pacientes sobre todo, y de acuerdo a lo que encontremos al revisar y con los estudios, podamos nosotros solicitar algunos estudios complementarios si es que son necesarios para tener ya ahora sí el nombre de la enfermedad, el apellido, que sería qué tan avanzado está, y muy importante, hacemos unos estudios especiales con los patólogos en el tejido de la biopsia, donde nos dicen si estos tumores responden a hormonas, que nos va a llevar al siguiente tópico que comentabas del tratamiento, de si tienen un marcador que se llama HER2 o HER2, por ahí lo van a escuchar así,
y nos va a decir si es candidata a estas características clínicas del tejido, de los estudios de imagen, si es que es necesario. Todo esto en conjunto, el nombre de la enfermedad, el apellido, el primero, que es la etapa, y el segundo, que es lo molecular que les comentaba, pues ya nos va a normar la conducta terapéutica. En muchos casos, en la etapa 1, por ejemplo, que son tumores por lo general menores de 2 centímetros, que no hay ganglios y que no hay metástasis, pues la expectativa de vida es muy buena. A 5 años, más del 90% de las pacientes espera que estén vivas y libres de cáncer. Y De ahí la importancia posiblemente, de un diagnóstico temprano, me imagino, ¿verdad? exactamente, tal cual, ¿no? Entonces, en la etapa 1, haces un diagnóstico temprano, una expectativa de vida muy buena, y quizá con la cirugía sea un tratamiento suficiente. Y además, que no sea necesario, y aquí voy a las modalidades de las cirugías, hacer una mastectomía radical, que es quitar toda la mama y quitar los ganglios. Si está pequeño, es posible que solamente quites el tumor, que le llamamos lumpectomía, o hacer una cuadrantectomía, quitar un cuadrante de la mama con resultados estéticos muy buenos, y a lo mejor hacer un procedimiento que se llama ganglio centinela, que es pintar con azul en el tumor, en la zona donde está el tumor, y con un estudio especial ver si algunos ganglios pintan de azul, quitarlos. Si están negativos, no es necesario quitar todos los ganglios del brazo. Y entonces eso nos va a dejar menos edema del brazo, que es una de las cosas que a las pacientes les preocupa mucho. Entonces, etapa temprana 1, cirugía, posiblemente ganglio centinela, y que no se requiera quizás ni quimioterapia ni radiaciones. Entonces, menos drástico, mayor expectativa de vida y menos costoso también. Gastos de bolsillo indirectos, gasto a las instituciones, etcétera. La etapa 2, cirugía, los modalidades que hablamos, y puede ser vigilar o dar algún tratamiento. En la etapa 3, definitivamente, cirugía, y después sí se requiere prácticamente casi en todos los casos, dar radiaciones para prevenir y dar quimioterapia. Y también evidentemente baja las probabilidades de que estén libres de enfermedad en los años siguientes. Entonces es una cirugía ya más agresiva, ya no conservadora, quitando ganglios, dar radiaciones, dar quimioterapias, entonces, y con menor expectativa de éxito. De tal manera que volvemos al punto ese de la detección temprana. No es para tenerle miedo, ¿no? Que es un tabú de, y si salgo con algo, bueno, si está chiquito, pues vas a vivir muchos años, ¿no? Si te esperas y se descubre ya que está grande, pues vas a vivir menos años y el tratamiento va a ser más difícil, más efectos secundarios y más costoso. De acuerdo. Juan Carlos, ¿qué viene de vanguardia en cuanto al tratamiento del cáncer? Y bueno, también si posiblemente, además de las modalidades de diagnóstico, pudiera existir otras detección en un futuro que tú visualices. Sabemos que cáncer es oncología es una área en constante innovación. Cada vez cuando la secuenciación masiva se haga una realidad, podremos encontrar tal vez blancos terapéuticos moleculares más específicos. De hecho, el cáncer de mama pues goza de eso, ¿no? Con algunos tratamientos dirigidos con los marcadores moleculares que ya comentaste. ¿Cómo ves el futuro en cáncer de mama en términos de la medicina de precisión en cuanto a secuenciación del tumor y poder encontrar algunos blancos terapéuticos, y sobre todo también en la inmunoterapia? En utilizar el sistema inmune para atacar el tumor, ¿no? ¿Qué le ves en los próximos 10 años de vanguardia a esta enfermedad? Muy interesante porque el tratamiento médico, la cirugía es el tratamiento inicial y es el que tiene más tiempo, ¿no? Es decir, desde los papiros de Edwin Smith, o sea, antes de Cristo ya hay descripciones de cirugías de mama, ¿no? Y la radio viene con el descubrimiento de Marie Curie del radio, ¿no? Como en 1900, ¿no? Y la quimioterapia y las terapias, la medicina para tratar el cáncer viene de los años 70, ¿no? De 1970, por decir. Incluso el propio Sócrates decía, ¿no? Hipócrates, perdón, decía no tratar los tumores diseminados, porque lo único que existía era la cirugía, ¿no? Con el advenimiento de la anestesia, de los antibióticos, que eso ha mejorado los procesos quirúrgicos, bueno, esto ha sido más exitoso, pero sí que inició un boom de buscar fármacos y todo eso desde los 50, la Segunda Guerra Mundial, pero en los 70 se agarra más auge. Y sí hay un crecimiento ahí, pero como hasta el año 2000 está un poquito varado. Y en cáncer de mama sí existe la terapia hormonal, que es una pastilla al día,
que es algo muy sencillo y con pocos efectos secundarios, que desde los 70 existe y es buenísimo. La quimioterapia desde los 70, pero a partir del 2000 y sobre todo del 2010 al 2020, en la última década muy importante, han aparecido fármacos, como bien lo dices, dirigidos a ciertas alteraciones del tumor. Y entonces podemos en la actualidad, mama goza de eso que mencionaste. Yo creo que es nuevas determinaciones de alteraciones que atacar, nuevas moléculas. Entonces, en la actualidad tenemos varias formas de tratar el cáncer, no solo quimio, sino en cáncer de mama, la terapia hormonal. Tenemos los anti-HER2 que ya mencionamos, que estos bloquean esta proteína que hace que crezca el tumor, que es terapia dirigida. Y actualmente, bueno, han salido varios fármacos en cáncer de mama. Por ejemplo, cuando ya se hace resistente a las hormonas, lo que dábamos era quimio. Si respondía a hormonas, dábamos terapia antihormonal. Ya no respondía, quimio. Ahora podemos dar una terapia hormonal de segunda generación, que básicamente interactúa con los receptores de estrógenos para no dejarlos actuar. Y luego, cuando se hacían resistentes también, se vio que al nivel dentro de la célula suceden una serie de mecanismos que el tumor crezca por otra vía. Para el público en general es cerramos una avenida y la gente se va por la otra calle, ¿no? Entonces, el tumor también así se comporta, busca la manera de evadir. Y no sabíamos cómo evadía. Se ha encontrado cómo evade y le bloqueas la otra calle. Cuando ya hay... Entonces son los inhibidores, por ejemplo, conocidos como inhibidores de mTOR, que actúan en el núcleo de la célula, y luego, después de estos, han aparecido otros que son muy importantes para el ciclo celular, para que las células crezcan y se estén dividiendo, que son los inhibidores, se escucha muy rimbombante, pero CDK4/6, que son los inhibidores de sinasas dependientes de ciclinas, que ya lo tenemos en la actualidad y es una realidad en el día a día, como el palbociclib, el ribociclib, el abemaciclib, y que combinados con algunas terapias hormonales convencionales de las que hablamos de las primeras, son más eficaces. Todavía más aún, se está explorando, cuando ya te acabaste la terapia hormonal de primera generación, de segunda, combinadas dos, decir, bueno, ya toca quimio. Se está ahora investigando algunas otras moléculas para inhibir otras vías de señalización antes de tener que llegar a la quimioterapia. Y llegando a la quimioterapia, hay varios fármacos de quimioterapia. Y luego los targets, como hablaste de la secuenciación genética, si de repente ya empezamos a hacer masivo, decimos, tiene esta alteración, haremos terapia dirigida. Haremos una terapia, medicina de precisión. Esta paciente tiene esta alteración, le corresponde este fármaco. Entonces, pues, para ella se está moviendo el mundo y cáncer de mama no es la excepción. En cuanto a HER2, no hay tantos cambios. Sigue siendo trastuzumab y hay el subcutáneo, que es una ventaja porque si la paciente tiene el brazo hinchado y del otro lado no se quieren canalizar y tal, o es complicado, o si las venas están molestas, pues ya puede ser subcutáneo. Y viene el pertuzumab también, que es otro fármaco ahí, y está el lapatinib, que es oral, y por ahí vienen ya los conjugados, estos son nuevos. Es conjugar una terapia blanco dirigida con una molécula de quimio pegada a ella. De tal manera que luego estos llegan y se pegan a las células y lo que buscamos no es tanto que inhiba, sino que se meta la molécula para que internalice la quimioterapia. Un efecto caballo de Troya. Sí, sí, sí. Y que ahí dentro de la célula se suelte la bomba, ¿no? Del fármaco de quimio dentro de la célula. Eso lo hará más preciso a las células tumorales, que son las que expresan estos receptores y son las que van a internalizar. Me imagino que con esto